Estamos a 1 kilómetro del Bosque de las Cruces, en dirección a San Salvador de Òdena. Aquí, entrando a esta pista, es donde haremos la sembrada en los laterales del camino, debajo de pinos, arbustos que veamos, donde podamos sembrar fácilmente, para que estas bellotas que plantemos hoy, sobre todo de encina y roble valenciano, muy resistentes a la sequera, porque estamos en una zona muy seca de la sierra litoral, tengan más posibilidades de rebrotar, con la idea de que estén protegidas y que estos pinos y estos arbustos les sirvan a las encinas y a los robles como canguros, digamos, en su primera etapa de crecimiento. Entonces, pues bueno, esperamos que nos germine algo para que el año que viene, cuando volvamos, pues vayamos viendo una progresión. Con la idea de que cuando este bosque llamado primario, esta pequeña mancha concentrada que haremos de sembrada de bellotas, se convierta en un bosque primario que será, o pequeña mancha de bosque primario, que se sobrepondrá al pino existente. Una vez que esas encinas y robles se hagan más grandes, se empezarán a echar bellota y crearán también un ecosistema al cual acudirán otros animales y pájaros que serán los portadores de las bellotas hacia las zonas de pino carrasco y hacia el Bosque de las Cruces, donde pensamos que aproximadamente en 20 o 30 años será cuando haya ya un pinar o manchas de pinar más crecidas, y donde luego habrá también brotes de pequeñas manchas de encinas y robles, si vemos que esta cuestión prospera. El pinari és l'únic que rebrota. No, però això és només paisatge. Sí, el pino canari, sí, el pi canari, quan es crema rebrota no del li tronc. pica, rebrota. No es crema del tot, queda per dins. Normalment És que té branquetes en el tronc, no? Queda en gemma. Ah, no, el pi canari és el que està a les Canàries. Ja, però no té branquetes en el tronc, també. No, aquest també, però aquí és el pi blanc. És el pi blanc normal.